Bueno, pues le conté esta mañana que hablaremos del tema del aeropuerto y le agradezco mucho al ingeniero José María Riobó que se encuentra en el estudio. José María, bienvenido y buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Al contrario. Yo estoy encantado. Muchas gracias por estar aquí, ingeniero. Gracias por estar aquí. Bueno, nos hubiera gustado, sinceramente, que hubiera podido contrastarse de viva voz lo que ayer plantearon los empresarios o lo que han planteado incluso los ingenieros recientemente y esta discusión obligada que plantean los que defienden la posibilidad de que Santa Lucía, esa base militar, se convierta en un desarrollo mayor para solventar lo necesario del aeropuerto Benito Juárez, resolver la saturación y las demás cosas que han dicho, o bien seguir desarrollando el proyecto que se está desarrollando en Texcoco con todas las consideraciones que eso trae. Es obligado la discusión porque el gobierno que viene ha dicho que pues lo va a poner a consulta y que la decisión, a pesar de que ya está el proyecto andando, no está tomada del todo y que estamos en veremos para saber qué decide el próximo gobierno. Muy bien. Le propongo, ingeniero Riobó, sí, Carmen, que recuperemos para iniciar la discusión del tema lo que plantearon ayer los empresarios. Bien, adelante. Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial dijo cosas como esta. Hemos hecho una serie de estudios técnicos para aportar más elementos a la discusión pública sobre la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de México. Los estudios presentados analizan las ventajas y desventajas de las dos alternativas planteadas por el presidente electo y llevadas a cabo en esta consulta por el ingeniero Jiménez Espriu. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto con las adecuaciones necesarias a su financiamiento, transparencia y características técnicas, o bien, en otra alternativa, operar con dos aeropuertos manteniendo la operación del actual aeropuerto Benito Juárez y habilitando la base militar de Santa Lucía como aeropuerto comercial. Los empresarios sabemos de la importancia de la industria aérea para la economía mexicana. Este sector contribuye con casi el 3% del Producto Interno Bruto de la nación y genera un poco más de 1 millón de empleos directos e indirectos a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, somos conscientes de que su crecimiento se ha visto limitado por años debido a la saturación en el principal centro de conexiones de México y América Latina, el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy necesitamos detonar el potencial multiplicador de esta industria hacia el resto de la economía mexicana. El análisis realizado por el sector privado considera 13 variables que van desde la seguridad aérea y la capacidad del transporte hasta el impacto ambiental, pasando por las implicaciones económicas y el impacto social de ambos proyectos. A continuación les menciono las 13 variables. La seguridad como principal prioridad. 2. La capacidad de transporte de pasajeros con visión de largo plazo. 3. La importancia de un hub para México. 4. La incidencia en el desarrollo regional. 5. Los costos de equipamiento, operación y economías de escala para las aerolíneas pasajeros. 6. Los ingresos derivados del patrimonio inmobiliario. 7. El financiamiento y fuentes de ingresos alternativas. 8. Los aeropuertos como negocios rentables, altamente rentables. 9. La reubicación de operaciones de la Fuerza Aérea y 3,000 familias del actual aeropuerto de Santa Lucía. 10. La consolidación de la infraestructura terrestre. 11. Los costos de cimentación y hundimientos. 12. El impacto ambiental y medidas de mitigación. 13. Las obras hidráulicas, lagos aledaños y conflicto aviar. Concluimos que la mejor opción es continuar la construcción de esta obra de infraestructura en Texcoco. Las organizaciones internacionales con mayor experiencia en el desarrollo de aeropuertos, MITRE, IATA, INACO, diseñaron el espacio aéreo para el proyecto de Naim, lo cual permitirá mantener los más altos estándares de seguridad para el Valle de México.
Es una parte, ingeniero Sí, sí. José María Rebó, de lo que dice Juan Pablo Castañón. ¿Qué dice usted que ha promovido, desarrollado, entiendo, este proyecto maestro para el nuevo aeropuerto en Santa Lucía? Quiero hacer una pequeña salvedad. Este proyecto no es una ocurrencia de poco tiempo. Lleva 3 años que lo echamos a andar. El de Santa Lucía. El de Santa Lucía. Lo estudiamos, lo propusimos y pues no se había hecho ninguna construcción en Texcoco porque sabíamos que lo de Texcoco sentíamos desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de asentamiento a largo plazo debido al hundimiento regional que tiene todo el Valle de México, porque es un lago. Ese hundimiento se debe a los pozos y extracción de agua que se tiene constantemente en la ciudad. A medida que la zona está más consolidada, el hundimiento es menor, pero se sigue hundiendo. En la zona más virgen, como es Texcoco, es una zona de hundimientos mucho mayores. Son datos no míos, sino del Instituto de Ingeniería, curvas de hundimientos iguales, etcétera, y donde más hay es en ese sitio. Y entonces ese hundimiento lo hace que va a ser un aeropuerto problema. No digo que no se resuelva, es un problema de mantenimiento que hemos vivido en el aeropuerto de la Ciudad de México y se va a volver a vivir. En la Ciudad de México ya permanentemente. Permanentemente. En la Ciudad de México, en cambio, ya ha habido cierta consolidación. No digo que no se haya quitado. Los estudios dicen que casualmente Texcoco ahora se hunde menos regionalmente que el otro. Eso no es factible ni creíble. Y entonces lo que hace cambiar la solución es que destruye el aeropuerto actual. Nosotros pensamos que el aeropuerto actual está saturado, está muy cargado de trabajo, pero sirve con menos carga aérea, con menos aviones y menos horas. Entonces había que buscar una alternativa para no destruir el aeropuerto y de paso destruir el aeropuerto, la base aérea de Santa Lucía. Cuando se dice eso, a ver, quiere decir que en el proyecto de Texcoco que se está desarrollando lleva implícita, de la mano la idea de que es imposible mantener en funcionamiento el de Benito Juárez y también el de Santa Lucía. Exacto. ¿Los dos se tienen que eliminar o hacer otra cosa con ellos? No, se elimina el Benito Juárez, el nuestro, se elimina Santa Lucía para quedar Texcoco. Y ese es otro problema grave de arranque. ¿Por qué se tienen que eliminar? ¿Por razones de seguridad? ¿Por razones de seguridad y de orientación de las pistas. La orientación de las pistas en Texcoco son norte-sur. Y las de la Ciudad de México, como Santa Lucía, son más bien tipo oriente-poniente. Entonces, eso habla de los vientos predominantes que durante 50 años se ha demostrado que esa orientación ha funcionado. No ha habido problemas. No, de norte-sur, no sé qué tan largos sean los estudios que se hayan hecho en Texcoco, pero hay un riesgo. Pero en fin, hay muchos riesgos en Texcoco, eso es a lo que me refiero. Y el mayor riesgo es que nos tenemos que poner a pensar. Cuando ahora llevan realmente un 20% de obra durante 3 años. Ellos dicen que el 30% porque el otros 10% es de diseños, estudios, adquisición del terreno, etcétera. Cosas que no son... Bueno, entre 20 y 30 si se quiere. Vamos a darle 25. Venga, ¿sí? 25 en 3 años. Para llegar al 100%, pues matemáticas. ¿En cuánto tiempo se va a estar? ¿Cuánto tiempo podemos pensar que esté Texcoco? Texcoco va a estar hasta el siguiente sexenio. No este que viene, sino el otro. Y lo más grave, ese aeropuerto va a funcionar en el momento que se termine el de Benito Juárez. O sea, eso es más complicado, porque tiene que estar 100% terminado. 100% es hasta el último tornillo, hasta lo último. ¿Por qué deja de funcionar Benito Juárez? Porque ya no hay aviones. Uh-huh. Ahorita estando en obra no puede haber aviones en Texcoco. Hay aviones en Benito Juárez. Pero para echar a andar Texcoco, pues hay que cerrar Benito Juárez. Y eso es como apagar la luz y prenderla. Pero no está tan fácil, ¿no? Hay que pensarlo. No va a estar en los tiempos que se dicen. Y los tiempos son dinero. Entonces, los costos que se han platicado muy alegremente, eso va a ir para arriba y para arriba y para arriba.
Por eso... ¿Cuánto se calcula hoy, ingeniero Riobó? Andan hablando de 300 mil millones. 300 mil millones. Hablando ahorita, a precios de ahorita, pero no estoy seguro que va a terminar en ese precio. Es más, casi todos sabemos que no. Porque ya tiene muchas incertidumbres, tiene el problema del hundimiento, eso va a causar más problemas inherentes. ¿Lo están resolviendo con toneladas y toneladas de tezontle? Han hecho... Miles de camiones es un cerro que están poniendo ahí, literalmente. ¿Eso no funciona? Hacen una especie de precarga, hacen una especie de preconsolidación del terreno. Está bien para la carga directa del avión, eso sí, no está eso funciona. Pero lo que yo me refiero a hundimiento regional, eso no funciona. Eso no va a funcionar, porque son cerca de 80 metros de arcilla con agua, es lo que tiene la estratigrafía de Texcoco. Pero ahí el tema es el riesgo, bueno, a ver, el tema del hundimiento implica costos de mantenimiento altos, pero no seguridad. No, bueno, yo creo que ese es un tema, ¿no? Porque una cosa es que les vaya a costar un dineral mantenerlo pero en el tema del hundimiento y otro es que haya inseguridad, pero es un tema de mantenimiento. Mantenimiento es dinero y es tiempo, porque nomás ahorita se ha dicho que para el 2022 o 2023 van a estar 2 pistas nada más y la nueva militar. Ahorita ya tenemos 2 pistas muy cercanas una de otra que no permite el aterrizaje simultáneo, es lo que dice. En Santa Lucía sí permitiría, serían 2 pistas separadas debidamente para que nos permitiera. Entonces, terminando Santa Lucía, que terminaría como se terminó la terminal, Santa Lucía de hecho se pensó, porque nos han dicho que esto es un estudio y teórico, porque no hay nada, no hay diseño, no hay planos. Pero hemos hecho lo siguiente. Teníamos al día el costo y los materiales de la Terminal 2 del Aeropuerto de México. Y eso fue lo que hicimos. Vamos a trasplantar la Terminal 2 a Santa Lucía. Conozco los costos, conocíamos al detalle, simplemente los extrapolamos. Tanto costo como tiempo de obra. Valdría la pena, ingeniero José María Riobó, que pudiéramos pasar el video que amablemente nos envió su grupo, porque, bueno, pues han planteado que el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía lo califican como una suerte de nueva puerta de México para el mundo, y hay un video que puede servir, son pocos minutos. Santa Lucía se habla de polos de desarrollo, pues ahí puede haber un polo de desarrollo. A ver, si quieren lo vemos y vamos viendo, porque vale la pena el contraste. Vemos este video de Santa Lucía, escucharemos lo que dicen los empresarios un poco más ahora, pero vamos a correr este video y me sigue contando. Ingeniero Riobó. Cómo no, encantado. El Plan Maestro del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía es mucho más que solo un proyecto de aviación. Reubicar la nueva terminal aérea en esa zona del Estado de México representa un detonante de inversiones y progreso para beneficio de la sociedad y la economía mexicanas. Las ventajas de construir el aeropuerto en Santa Lucía son múltiples. Primero, se mantendría la operación regular y permanente de la base aérea militar número 1. Además, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continuaría operando con lo que se aprovecharía la infraestructura disponible actualmente. Este aeropuerto se ha mantenido durante décadas como el principal para los sectores de transporte, carga, negocios y turismo en el país. Actualmente, registra alrededor de 450,000 operaciones al año y cerrarlo totalmente dejaría pérdidas por 100,000 millones de pesos. Al utilizarse el de Santa Lucía, en total, se contaría con 5 pistas para un aproximado de 800,000 vuelos comerciales al año, lo que significa 77% más operaciones que las actuales. Incluso, se prevé que pudiera alcanzarse el 1,000,000 de operaciones en el mediano plazo. Esto reduciría la saturación de las operaciones aéreas, aminorando los retrasos de los vuelos y los gastos de las aerolíneas. Santa Lucía también representa una alternativa de bajos costos operativos y de mantenimiento fáciles de calcular. Al tener condiciones estables de suelo, la construcción de infraestructura planteada tendría un costo más bajo, estimado en 70,000 millones de pesos, y estaría lista para usarse en un plazo más breve. Un presupuesto menor de mantenimiento del aeropuerto se traduce en un precio más reducido del boleto para los pasajeros. Así se abre la oportunidad para que 30% de la población pueda viajar en avión a menor costo.
De igual manera, tanto la infraestructura necesaria en el aeropuerto como la relacionada con hospedaje, estacionamiento, transportes y servicios entraría en operación a su máxima capacidad más pronto. Santa Lucía también incentiva la operatividad de los aeropuertos cercanos a la capital del país, como Toluca, Querétaro, Cuernavaca y Puebla. Esto crearía una amplia red de operaciones que se reflejaría en más conexiones entre ciudades. Esto beneficia directamente a las aerolíneas nacionales y extranjeras, así como a las de vuelos charter y de carga. Además, recibir más vuelos de largo alcance en el centro del país brindaría mayor vitalidad al turismo y las inversiones. Y en caso de emergencia, contar con 2 aeropuertos interconectados evitaría que el centro del país quedara incomunicado. Santa Lucía impulsa la generación de empleos permanentes mejor remunerados. El incremento de pasajeros y carga beneficiaría con fuentes de trabajo y desarrollo a los habitantes de las comunidades cercanas al aeropuerto como Zumpango, Tecámac, Los Reyes Acosac, Venta de Carpio, Ojo de Agua, Otumba y Tizayuca, donde residen cerca de 1 millón de habitantes. Y en términos ambientales, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía resulta más viable porque se encuentra alejado de las zonas más densamente pobladas. Esto reduce el impacto del aeropuerto sobre la Ciudad de México y permite también un mejor cuidado de la flora y fauna, así como el uso adecuado de recursos hídricos y energéticos. En el mismo sentido, la infraestructura de comunicaciones que se planea construir, entre ella la ampliación de los segundos pisos en la zona de Perinorte y el circuito exterior mexiquense, así como un tren rápido, garantizaría una conexión rápida entre ambos aeropuertos, lo que deriva en un significativo ahorro de tiempo para los viajeros y una mayor movilidad para quienes se trasladan por la zona norte del Valle de México. Así, Santa Lucía se convertiría en un polo de desarrollo nacional y en una nueva puerta de México para el mundo. Pues esta es la manera, ingeniero José María Riobó, Sí. en que se está planteando y defendiendo este proyecto maestro para el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Esta es la parte donde ustedes dicen, esta es la opción. Bueno, vamos a los que dicen que no. Mitre, creo que es el punto clave, este organismo estadounidense que dice que no es compatible y que hay problemas de seguridad entre Santa Lucía y el actual aeropuerto. Bueno, nosotros desde hace 3 años ya habíamos oído hablar del tema de Mitre, de la incompatibilidad. Y pensamos que es una verdad a medias, porque desde luego, si se quiere utilizar el mismo sistema que se tiene aeronáutico para la Ciudad de México, puede haber algunos problemas. ¿Por qué? Porque se usa el borde de San Mateo y se usan ese tipo de cosas para el tráfico aéreo. Lo que se tiene que hacer y se debe hacer, si se va a manejar Santa Lucía y el aeropuerto actual, es un cambio de diseño aeronáutico. Y eso cualquier empresa, como Mitre, porque Mitre no es la única, hay muchas. Pero no es la mejor, la más importante, la no plus ultra. Pues la que mejor se anuncia. Pero yo creo que pero usted dice hay unas francesas muy buenas, hay buenas. Lo de Mitre, a ver, déjeme detener con eso. Déjeme ir por partes, porque dijo varias cosas importantes. Déjeme ir por partes. Mitre, dice usted, ¿está diciendo verdades a medias? Sí, porque tiene razón, no funciona bajo el sistema actual tradicional. Pero si se modifica ese sistema... Se modifica el espacio aéreo, el diseño aéreo en la parte superior. ¿Qué quiere decir eso, ingeniero? Quiere decir que se tiene que regular como nuevo sistema el espacio aéreo. No se puede manejar... ¿La orientación de las pistas? ¿o qué no, pistas no. Eso es lo de abajo. Aéreo es como acceden los aviones, los borns que llaman. Pues ahora usan San Mateo, pero pueden usar Pastegé, pueden usar otros bonds que se tiene para la adecuación de los vuelos para hacerlos simultáneos Santa Lucía y Ciudad de México. Y eso se hace, es un proceso que no tiene ningún problema. Tarda 4 o 5 meses de hacerse, pero se hace. Y no a cualquier experto que hemos de la agrupación internacional que se maneja en la ONU, esa agrupación
dice, casi todos que han estado ahí dicen que ese no es ningún problema, que esa es la forma más que se puede manejar. Es decir, la opinión de Mitre que se emitió, que se da a conocer, pues, y a partir de la cual se dice, bueno, hay que esperar a que se tenga un nuevo estudio, porque, a ver, el ingeniero Jiménez Espriu, que fue quien habló del tema de Mitre, dice, bueno, esta es la información que acabamos de recibir, incluso hasta se pospuso un poco una conferencia porque estaban recibiendo la notificación formal de Mitre y entonces esta opinión técnica tenía que considerarse. Es lo que pasa que nos llamó la atención porque esa información no se la pedimos. ¿Ah, no? No. ¿Cómo fue? Fue. Sí, fue. Apareció. ¿Apareció? Se las mandaron así no, como... las mandamos diciendo, fíjese que no sigan por ahí. Pero no hubo una solicitud expresa para que se opinara sobre el tema. No. Probablemente lo hubo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Seguramente sí. ¿Alguien le pidió a Mitre que hiciera el estudio? Seguramente sí. No fue el gobierno electo. No. Pero al gobierno electo le llegó el informe de Mitre y Mitre dice no es compatible. Que es incompatible, que así, como una cosa y que no es indiscutible. Eso no se puede evitar. Entonces, bueno, pero usted dice que sí es discutible porque dice si se modifica el tema del espacio aéreo, entonces se puede ser compatible. Lo dicen los expertos, no lo digo yo, lo dicen los que realmente saben el tema. ¿Quién dice eso que no se Mitre? Pues toda la gente que ha tenido mucha experiencia en la parte de aéreas. Pilotos. Del calibre de Mitre. A ver, del calibre de Mitre, ingeniero. Del calibre de Mitre hay varias, hay una que está en Francia, hay dos, muy buena. ¿Han opinado del tema? Están en ese caso. Pero no han opinado todavía. No, ahorita no han opinado, pero ya espero que pronto tengamos. ¿Es el informe que está en curso? Exactamente. El que se está esperando para Estamos esperando ese en curso, sí. A ver, entonces hay dos escenarios: que ratifiquen lo que dice Mitre, así es, o bien que ofrezcan la alternativa de modificación del espacio para hacerlo compatible. Así es. ¿Y eso cuándo se sabrá? Yo creo que no pasará más de 2 semanas o 3. Ya pronto. Sí, no. ¿Eso cuánto costó hacer ese estudio? ¿Sabe cuánto costó hacer ese estudio? Hay términos, pero parece ser que en esta agrupación mundial, que es donde México también pertenece, hay una bolsa para hacer esos estudios, y lo está haciendo esta agrupación. Entonces, bueno, el tema, la compatibilidad es clave, pero entonces no sabemos porque hay una opinión de Mitre, hay una opinión de los ingenieros mexicanos. Y chilenos que los chilenos dijeron que sí es compatible. Pues sí. ¿Quiénes son los chilenos? 3 gentes que estuvieron en la agrupación mundial y fueron cabeza importante. Y después, bueno, pues, se jubilaron, los llamamos, platicaron y vinieron aquí y vieron y volvieron a confirmar que sí. Aunque si recordamos, ingeniero Riobó, esos ingenieros dijeron, bueno, en nuestra opinión, así en la entrada, es compatible, pero se requieren estudios adicionales para poder afirmarlo categóricamente, que es lo que está en curso. Eso, exactamente. Bueno, ese es el tema de la compatibilidad, que no es cualquier cosa. Está el tema de los costos. Ciertamente, la pregunta es, parece más barato Santa Lucía, pero tiene que cargársele a Santa Lucía los costos de la cancelación. Y ahí entonces el valor del metro ya se eleva enormemente. Pero también debía de cargarse los costos de echar a la borda Benito Juárez. Y no está en la aritmética de allá. No están puestos. Y además, bueno, ahorita lo que se ha gastado... Tiene la aritmética, o sea, hecha, si se le el 20%... Si se le carga al proyecto de Texcoco, que se carguen a Benito Juárez y a Santa Lucía, pues ahí andarían tablas. Entonces, son cerca de 100,000 millones lo que costaría echar a perder. Una cosa o la otra. Así. O sea que sale tablas, así es. igual de caro. Lo que quiero decir es que si seguimos en Texcoco, es echar dinero bueno al malo. Eso es mi opinión. ¿Echar dinero bueno al malo por cuánto tiempo? Pues es que estamos peleando entre el 20 y el 30%. Si estuviéramos en unos porcentajes mayores ya no se puede, ya se ha invertido demasiado. ¿El 25% pues yo creo que todavía razonable para perderlo? Ese 25% lo hace razonable de que siga la posibilidad de esta alternativa, porque ya lo otro sería... ¿En qué punto está? ¿Sigue avanzando Texcoco? Sigue trabajando, sí, siguen trabajando. ¿Y qué debería hacerse en una situación así, en garrotes en todo el mundo, o qué debería ocurrir? No, aparentemente hay contratos que no son determinados, o sea, que no determinan la ruta final, que se están deteniendo hasta el 28 de octubre, pero que no están atrasando la obra.
Desde luego el proyecto en su totalidad se pierde o es rescatable algo de Texcoco para ponerlo en Santa Lucía. Desde luego que es rescatable lo de Texcoco. ¿Sí? ¿Se puede hacer el mismo diseño? Se va a hacer en Texcoco, se puede utilizar cualquier desarrollo puede. No en Santa Lucía. En Santa Lucía. ¿Qué quiero decir? Si se decide que Texcoco no, ¿es rescatable el proyecto o parte del proyecto de Texcoco para ponerlo en Santa Lucía? No. Es rescatable Texcoco para utilizar ahí edificaciones pequeñas y se puede usar. Para otras cosas. Para otra cosa. No para el aeropuerto. No. Para desarrollos. Ya no puede ser un lago, ya lo taparon de concreto, ya no puede ser esto, pero se puede utilizar de alguna otra manera. ¿Desarrollo inmobiliario? Sí, y también desarrollo inmobiliario, pero más bien algo de que se requiere. Yo creo que siempre los militares necesitan muchos espacios y siempre están creciendo. Entonces pueden estar los militares, puede estar la marina, puede haber una universidad, puede haber muchas cosas ahí. O sea, no es una cosa que se tira a la basura 100%. Ayer hablaban de cosas, por ejemplo, y ahora recuperamos un fragmento de Castañón para ver qué le parece. Hablaban, por ejemplo, de las familias de los militares que había que reubicar como 3,000 personas de Santa Lucía. Parte de las familias las tienen que reubicar porque la base aérea ya no va a funcionar. Entonces los aviadores y los aviones se van a ir a otro lado con todas sus familias. ¿A dónde sería? En Texcoco. ¿Se resuelve en el proyecto? Parece que en Querétaro van a estar, van a mudar la base aérea a Querétaro. Sería esa parte del proyecto de Santa Lucía. Sí. Déjame, ingeniero Rebó, escuchar otro fragmento de lo que dice Juan Pablo Castañón en la presentación que ayer hicieron los empresarios claro, en su defensa de la opción Texcoco. Muy bien. El nuevo aeropuerto es un proyecto rentable que podría generar más de $1,000 millones al año en beneficio para los mexicanos. Su costo total es de $13,300 millones y se estima que la inversión privada contribuya con un 70% o más del propio financiamiento. Por cada millón de pasajeros que usan el aeropuerto, se generan 1,000 empleos directos. Esto se traducirá en 70,000 empleos directos en la primera etapa del proyecto y 135,000 empleos directos en su fase final. Ya en su operación máxima podrá crear hasta 450,000 empleos directos e indirectos para poder operar. Sobre la base del análisis realizado, proponemos tomar 6 medidas clave. 1. Mantener la obra en donde se está realizando a fin de garantizar la capacidad de absorber la demanda actual y futura para los próximos 50 años, demanda de pasajeros y de carga. 2. Continuar la obra del aeropuerto actual, la que se está realizando, revisando los costos de los materiales, siempre y cuando no quede comprometida la funcionalidad del aeropuerto. No necesitamos un aeropuerto suntuoso, pero sí necesitamos uno funcional para asegurar el desarrollo de la aviación y del transporte para los próximos 50 años. 3. Revisar el esquema de financiamiento mediante la bursatilización de deuda y la concesión parcial o total del aeropuerto. 4. Aumentar el alcance social del proyecto a través de una zona especial de alto impacto social para donde tengamos que impulsar el desarrollo y la generación de empleos bien remunerados en los municipios aledaños que hoy viven de alta marginación. 5. No suspender la obra. El costo de suspensión en términos financieros y de tiempo es extremadamente alto en cualquier fase. Adicionalmente, se retrasaría la solución a la saturación del actual aeropuerto que limita la generación de beneficios para la población mexicana. Y por último, 6. Considerar las implicaciones legales y financieras de la cancelación del aeropuerto en construcción. Tenemos que considerar las consecuencias con acreedores y contratistas, pero sobre todo el riesgo reputacional en perjuicio de México y de futuros proyectos de alta envergadura como este. ¿Qué dice, ingeniero José María Rebó, de lo que plantea Castañón sobre todos estos puntos? Bueno, eso es muy análogo y muy semejante.
todo lo que la inversión rentable de un aeropuerto se puede traspasar a Santa Lucía de la misma manera. Y nuestro aeropuerto actual es muy rentable, tan rentable que con el TUA que obtenemos del aeropuerto actual se quiere y se está pretendiendo y se está financiando el de Texcoco. Y eso me parece que tampoco no es correcto, porque vamos a pensar que ese impuesto es para todos los mexicanos, es un dinero del gobierno, para lo que quiera utilizar el gobierno, y no utilizarlo solamente para una sola obra. ¿100% es para eso? ¿El 100% del El TUA? 100% del TUA. Bueno, con eso se está financiando y se pretende seguir financiando. Así es, pero el TUA es un dinero que no debe ser para el aeropuerto, puede ser para muchas cosas que el gobierno pueda ¿Con qué necesitar. financiarían Santa Lucía? Puede ser parte del TUA, pero porque no es sería 100%. menos cantidad. No, 100% no, puede que sea igual. Muchas cosas se concesionan y se pueden concesionar, que eso es un estudio a fondo, pero se puede hacer. Es tan pequeño lo de Santa Lucía y tan seguro que es un aeropuerto más fácil de concesionar que este. En un principio se habló de concesionarlo, y yo todavía no he visto que nadie haya levantado la mano. Porque no hay licitación todavía, ¿no? Ah, bueno, a ver, Carlos Slim, diría yo. Pero no lo ha dicho. Bueno, dio una conferencia de prensa y dijo que ese tipo de proyectos deberían financiarse con dinero privado, etcétera. Daba la idea de que podría estar diciendo yo puedo serlo. Pues o yo uno de ellos. Pues aparentemente, bueno, me da la impresión que no. Bueno, si es que sí. Bueno, es que tiene que lanzarse una licitación formal para que eso ocurra. Si es que sí, mi argumento cambia, deja de serlo, ¿no? Ya no se gasta ese dinero, es un dinero ajeno. Eso me parece bien. Es un gran negocio un aeropuerto. Eso parece que sí es un gran negocio, sí lo es. ¿Y qué es preferible? ¿Que sea un gran negocio para los empresarios o para el Estado? ¿Puede ser para el Yo Estado? A través de los preferiría que fuera para el Estado. Todo esto del que TUA, lo opere el Estado. El TUA, que es dinero del gobierno, es mucho dinero, es para un país que está con muchas carencias, que se requiere mucho dinero para echar a andar muchas obras. Dice ingeniero que se van a tardar un rato los que están haciendo el aeropuerto de Texcoco, que no será este sexenio, sino el que sigue. ¿Qué pasaría con Santa Lucía? Casi le aseguro. No, pues Santa Lucía, en el mismo tiempo que se hizo la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo fue? 3 años. ¿En 3 años? En 3 años está Santa Lucía. ¿Por qué más fácil? ¿Por qué más rápido? Mejor terreno. ¿Más plano? No hay que rellenarlo. Ya tengo los planos. No, el terreno es casi duro, hay una pequeña capa de arcilla muy pequeña. Las cimentaciones serían con pilas a la zona dura. Las pistas, ya existe una que ya sabemos cómo se construyó. ¿50 años tiene ahí? Que la pista tiene ya más de 12 o 13 años. Pero es de concreto. La base tiene muchos años, ¿no? No, pero la pista, la última... 12 o 13 años. 12 o 13 años, y es de concreto. Significa que no se mueve, no se ha movido. ¿Es la principal virtud de Santa Lucía? Es una de las grandes. ¿Suelo? El suelo, y es inherente el buen suelo con el sismo bajo. Usted sabe que en las zonas duras, consolidadas, aquí donde estamos, en el Pedregal, en las lomas, el sismo no es tan fuerte como la zona del lago, en la zona que tenemos nosotros aquí en la Ciudad de México. Lo mismo pasa en Santa Lucía, el sismo es mucho más bajo que el que vamos a tener en Texcoco. En Texcoco vamos a tener un sismo serio, porque es la zona más blanda, menos consolidada. Entonces eso es otro de los defectos que tiene. Estamos en un momento en donde el próximo gobierno tendrá que tomar esta decisión. Y lo más importante al final es que está diciendo que lo va a poner a consulta, que va a emitir un procedimiento que tendrá que ser, no nos queda claro todavía qué tipo de consulta puede ser, porque legalmente no puede instrumentar la consulta constitucional porque no estamos en tiempo electoral, sí. Sería hasta dentro de 3 años. Puede ser una multiplicidad de encuestas o algún mecanismo que tome la opinión de la sociedad, para que la gente pueda decir Texcoco o Santa Lucía. ¿Cuál es la información indispensable para que la gente diga esta otra? Porque hay muchas cosas, ¿no? Y hay cosas que son de especialistas y difíciles de comprender fácilmente, pero cosas muy básicas que la gente tendríamos que conocer. Ese es el motivo de que yo me he estado prestando a este tipo de... A este tipo de cosas. a esta tortura de las entrevistas. Para difundir y que la gente sepa y decida. El chiste es que la gente decida. Ya sabes que aunque no se sube un avión nunca en su vida, porque no es su capacidad, no es por lo que fuera, pero sí hablo de la gente entiende
si el gobierno se va a dedicar a una obra tan grande, tan costosa, y una sola, en lugar de tener muchas obras en toda la República Mexicana. Esos son de los temas que se tendrían que balancear. Pues se tendrá que frasear muy bien la consulta, no pueden ser muchas preguntas, pueden ser 2, 3. Yo creo que debe ser muy corta. Debe ser una encuesta corta o una consulta corta porque es una consulta masiva. Ajá. Y ese insumo de información, el presidente electo ha dicho que será definitivo. Es vinculatoria, dice. Bueno, moralmente vinculatoria porque legalmente no lo es, porque legalmente no lo puede ser porque todavía no es presidente en funciones y todavía no puede poner en funcionamiento, o sea, no podría hacer la consulta vinculatoria formalmente, sino en tiempo electoral en 3 años más. Pero se entiende que está diciendo vinculatoria, que sí que me estoy comprometiendo a que lo que diga la gente vamos a hacerlo. Así es. Esa es su idea. Pero a mí me parece que para que esa consulta se realice, sí necesitamos los estudios que están en curso, sobre todo el tema de la seguridad. Eso no compatible, Santa Lucía con Benito Juárez. Eso no hay discusión, eso se va a tener. A ver, ¿no habrá consulta hasta no tener eso? No, yo creo que se va a tener en 2, 3 semanas y estoy muy confiado de que la realidad es esa, porque a todos los que le hemos consultado nos han dicho que sí es factible. Y esa factibilidad, pues estamos seguros que va a ser. Sé que me lo dijo, pero lo interrumpí un poco. Vuélvame a decir, ¿a quién le han consultado para el tema de la compatibilidad de Santa Lucía con Benito Juárez? En contra de lo que dice Mitre. A la empresa esta de ASIC se llama, es una empresa aeronáutica mundial que pertenece a la ONU. Ellos están trabajando en eso. Están en eso. Están trabajando en eso, pero también estamos buscando una alternativa de una empresa como Mitre, francesa. Ahora, en un tema como este, ingeniero Riobó, entiendo que es así, pero lo pregunto para subrayar, aunque sea la obviedad. Si llega a darse el caso que esas consultas que están en curso coinciden esencialmente con Mitre, ustedes tendrán que decir, bueno, a ver, nos están planteando que no es compatible. Cerramos el capítulo. Se cierra el capítulo, y si no se cierra el capítulo, entonces dan la batalla para que la consulta decida. Exactamente, esa es la idea. De eso depende el tema. Así es. Porque en asuntos de costos, usted dice, vamos tablas, va a costar lo mismo una cosa que la otra, casi. No, va a salir más barato Santa Lucía. Pero es que tiene que asumir el costo de Benito Juárez. Pero también a eso me tiene que asumir el costo de Texcoco, acabar con Benito Juárez. A eso me refiero, cuando digo tablas, a eso me refiero, porque se dijo, bueno, ya haciendo la aritmética, pues hay que adjudicarle a ellos, a Texcoco, pues lo que significaría matar el aeropuerto de Benito Juárez y Santa Lucía, porque serían los dos. Exacto. Y su cálculo es parecido a lo que costaría que Santa Lucía asumiera los costos de cancelación, por eso digo tablas. A eso me refiero, tiene usted razón, eso sí. No, lo dije usted, además lo repetí aquí. Pero bueno, es una discusión obligadísima y si me permite un momentito nada más para cerrar la conversación, déjeme presentar parte de lo que ayer se dijo, porque el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, estuvo ahí. Antes de eso, Javier Jiménez Espriu, el ingeniero Jiménez Espriu, le dijo a Juan Pablo Castañón que le faltaba una parte, una pregunta. En fin, déjeme recuperar esta parte en este intento de debate virtual de lo que dijo Jiménez Espriu, Castañón y Bosco de la Vega. Muy bien. Si el aeropuerto actual en construcción es financiable, es sustentable, es más eficiente y tiene una visión de cobertura de más largo plazo, nosotros recomendamos continuar la construcción del aeropuerto en Texcoco y buscar la mayor eficiencia en su inversión, pero la mayor funcionalidad para los mexicanos. Pero el presidente del Consejo Coordinador Empresarial no contestó la última pregunta. Se le va a contestar el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. No, porque le preguntaron a usted que si la decisión final fuera Santa Lucía, que si los empresarios iban a salir invirtiendo en México. Es una buena pregunta, gracias ingeniero. O sea, entiendo que le interesen, pero depende de usted, porque en caso de que decidieran finalmente ir a Santa Lucía y reforzar el aeropuerto actual de la Ciudad de México, dependería cómo cerrarían, bajo qué condiciones cerrarían las obras del actual aeropuerto,
cumpliendo con los contratos, cumpliendo cabalmente lo comprometido como Estado mexicano y las condiciones para la nueva inversión. Generar confianza, siempre generando confianza, tendrá la inversión del sector privado. No existe la consultoría. Estamos trabajando. Como ciudadano y como presidente del Consejo Nacional Agropecuario, la verdad, lamentamos mucho que desde el año 2000 el proyecto más importante del sexenio no avanzara. Creemos que hoy México lo que está deseando es salir de su desarrollo. Queremos inversión, queremos flujos, queremos pues proyectos de largo plazo que generen oportunidades. Como piloto, les puedo decir que es una pena llegar, ahora que hemos estado viajando mucho en los temas del Telecán y demás, llegar y estar en patrones de espera, porque está saturado el aeropuerto. En las calles de rodaje a veces son 30, 40 minutos para salir, son otros 30, 40 para llegar. Y creo que México se merece una oportunidad. Lo que desde el Consejo Nacional Agropecuario pedimos es que esa oportunidad sea en base a ciencia, sea en base al conocimiento y la mejor decisión para nuestro país que genere desarrollo. En nuestra parte importante de movimientos de carga internacional, de lo que son fresa, frambuesa, berries, aguacates, nos interesa tener mejores precios. El tener aeropuertos como el que tenemos nos encarece mucho el flete aéreo, queremos más competitividad, abrir mercados, diversificar mercados y sobre todo, reitero, queremos salir del subdesarrollo en donde nos encontramos. Gracias. Parte de lo que dijeron, ingeniero José María Riobó, sí. Los empresarios ayer. ¿Cómo cierra esta mesa? ¿Con qué ideas firmes deja esta conversación? Bueno, yo no, de lo que dijeron no cambia lo que hemos estado comentando anteriormente. Creo que la postura sigue siendo la misma. Esperaremos esto de la seguridad para que quede todo muy claro y muy tranquilo y hasta ahí, pero sí señalamos que Texcoco es un problema y grave, desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de mil cosas. De ecología no hablamos, pero ahí hay un tema con las aves pues y varias cosas. Las aves, pero es que además se acabó con un vaso regulador. El vaso fundamental regulador que teníamos. ¿Y cómo se en va la a sustituir eso? Pues quiere cambiarse hacia al lago Nabor-Carrillo, pero aparentemente no es la misma dimensión y además aparentemente ahí está muy cerca, por el problema de las aves, del aeropuerto de Texcoco. Entonces va a haber ¿Qué muchos tan riesgoso problemas. es el tema de las aves para la propia aviación? Es muy riesgoso, es casi lo hace incompatible. Y que tengo entendido, sin que me conste, que Mitre sí lo vetó. ¿Vetó qué? Que no puede haber aves en el lago de Nabor-Carrillo. Entonces no tenemos ese lago tampoco. ¿Se les invitará a No, aves pues sí, que vamos a retiren? tener que convencer a aves. Esa es una No, bueno, algo se podría hacer para que la migración de aves vaya a otro lado. Sí, pero yo creo que son procesos lentos y son procesos difíciles. Yo creo que no es fácil. No tengo idea de cómo se resuelve un tema de pero, aves. Sí, pero el problema hidráulico no está resuelto. El problema es que ya ese vaso regulador, o los vasos reguladores que se tengan que hacer, no se han hecho y ni se han cuantificado. Y no sabemos el costo de eso. A eso me está refiriendo. Son cosas que se han dejado pues, más adelante. Hay un tema, ingeniero, y con ese me gustaría cerrar porque también me parece importante, que tiene que ver con ya no tanto el proyecto, la viabilidad, sino la operación misma del proyecto, que tiene que ver con contratos y con la transparencia. ¿Será necesario revisar lo que ha ocurrido precisamente en todo este proceso de contrataciones? Porque hemos nosotros como periodistas por lo pronto detectado anomalías importantes en el tema de la barda perimetral. Empezamos con la barda perimetral, sí, y hay un montón de cosas que aclarar respecto a un conjunto de cosas que están ahí. Sí, yo me he convertido y soy asesor del presidente electo, pero no me toca ese tema, le toca la nueva. No, yo no voy a trabajar para el gobierno, pero sí sé que lo tienen que hacer. Dígame una cosa, ¿usted estuvo involucrado en algún momento con el proyecto de Texcoco, dejó de estar? Y algunos dicen, ahora está reclamando esto porque estuvo y dejó de estar. ¿Sí? Eso es muy querido. A ver. Nos llamaron a concursar al principio, pero sí nos forzaron a que teníamos que concursar como una empresa extranjera, cosa que a mí no me hizo mucha gracia. Total, bueno, pues ¿Cómo que tenía que concursar como empresa extranjera? Sí, teníamos a ver, ¿cómo es eso? Teníamos que trabajar, ya ni me acuerdo el nombre de la empresa, Arup. Tenía que estar yo con Arup y entrar con Arup. ¿Necesariamente? Sí, no. ¿De dónde es Arup?
es una empresa internacional, norteamericana. Norteamericana. Muy famosa. Todo lo que se contrata aquí son siempre muy internacionales, muy famosos. Desde el arquitectote que tenemos aquí hasta todos. ¿Sí? Hasta la gerencia de proyectos también es extranjera, ¿no? Entonces dijeron, ingeniero Robó, participe, pero vaya usted con esta empresa que es Arup. Así, y no le gustó, pero aceptó participar. Nos inscribimos. Se inscribieron. Nos rechazaron, entonces por fortuna ya yo no le seguí. Podía haberme yo inconformado, etcétera. Dije no me interesa. Y ya supe que era el Texcoco y cómo era el lago de Texcoco. Y dije no, yo no voy ahí. Cuando usted decide participar con Arup en el proyecto del aeropuerto Texcoco, en lo suyo, va con ganas obviamente de ganar, pues si no participa, evidentemente. Nos inscribimos. Se inscribieron. Y en la inscripción nos rechazaron. O sea, no hubo concurso. A ver, ¿cómo? Pues sí, se presentaron las empresas. Sí. Y nosotros pues no cumplimos, yo creo, no teníamos el expertise que había que tener, no éramos tan importantes que ve a hacer y nos hicieron a un lado, cosa que tampoco me afectó gran cosa, porque ya lo del lago de Texcoco ya no me gustaba mucho. ¿De por sí? Sí, porque yo tengo mucha relación con gente del Instituto de Ingeniería, en la parte de geotecnia, y todos ellos me pusieron en la alerta, y saben ellos el problema del lago de Texcoco, el problema de la cimentación, los problemas de hundimientos. Entonces, no crea yo no sabía, me daba la impresión que es a una obra con riesgo, un riesgo muy grande. Entonces, ya no le entramos, eso fue todo. Ya no le entró y bueno, ahí quien está hablando de Riobó y su promoción de Santa Lucía dicen es que en el fondo quedó dolido porque no estuvo en Texcoco. Y además le digo una cosa, yo no voy a, con toda seguridad, les digo, yo no voy a intervenir si llegase a ganar Santa Lucía, yo no voy a poner más que lo que he permitido y ahí sí lo entrego. Porque no se puede ser juez y parte, entonces yo me hago un lado. ¿No participaría? No debo. No debe. Ahorita es asesor del presidente electo y ahí se va a quedar, pero asesor. Si gana Santa Lucía, usted no va a hacer negocio ahí. Bueno, no sería apropiado. No me parece bien, ¿no? Ingeniero Robó, nos despedimos esta mañana, pero no me puedo despedir al 100%. Déjeme cambiar 180 grados la conversación porque hay otro tema ahí que ha aparecido en escena estos días. Su nombre fue mencionado en el debate presidencial por Ricardo Anaya, el candidato a la presidencia, y fue usted y lo demandó ahí en Yucatán. Y le han puesto una multa, entiendo varias demandas, la multa electoral que es de 16,000 pesos. Cuénteme de esa escena, de ese momento, de esa circunstancia y de su decisión de castigar a Ricardo Anaya. Yo soy ingeniero, no soy abogado, pero mis asesores me dijeron, este hombre me difamó, me calumnió y me dice que soy un corrupto. Eso lo dijo claramente. Entonces, pues el que se calla otorga. Y esa es una reacción clara. Entonces yo tenía que protestar de alguna manera. La única forma que se me ocurrió protestar es demandarlo. Y lo demandé por 3 vías, que así me aconsejaron los abogados. El tribunal, que es el que electoral que acaba de pronunciarse. De multarlo. Sí. Por lo civil, que eso va para fin de año, son procesos largos, y penal, que se va a hacer en el estado de Yucatán, que es donde ahí en ese estado sí está considerada la difamación como un delito penal. Porque en los demás estados no es delito penal. Usted puede difamar a quien sea que no le pasa nada. En todos los estados de la República, menos en Yucatán. Entonces hay 2 demandas más que están en curso. La que se resolvió fue la electoral. Ajá. Y cierro con un tema que también hizo que su nombre apareciera de otra manera en escena, que fue la plaza aquí de la esquina, la Plaza Arts, que tuvo un derrumbe en esta zona de una especie de jardinera. Sí. Y bueno, se discutió acerca de qué grave había sido eso, porque fue muy impactante ver la imagen que fue en tiempo real, etcétera. ¿Qué papel jugó Riobó en esa circunstancia y en qué quedó la plaza? Hicimos un diseño del edificio. Arts, la Plaza Arts. De los edificios grandes de concreto, los hicimos. Y ya después de lo otro ya no intervinimos en el diseño ni en ¿Ustedes hicieron estructural? No, la estructura de concreto. De concreto. No de lo que se cayó, que era una estructura metálica, que incluso fue otro calculista.
y casualmente otro corresponsable en seguridad estructural que intervino. Entonces yo ya ni soy corresponsable ni soy nada en eso. Ese tema fue una terraza, en pocas palabras. Sí, es una Pero terraza. claro, como se dijo, sordo, es que los nombresotos eran Sordo Magdaleno y Riobó. Pues, yo creo que el problema es un error, fue un error del calculista que lo confesó y que siento que ya dijo que ese era error, porque todo el mundo revisó y se veía que era un error. Entonces, Bueno, ese es un tema que apareció recientemente y son dos asuntos que quedan ahí pendientes sí, para preguntar. Sí. Así que bueno, seguiremos al habla. Cuéntenos Claro. cuando tengan la información, que es la información crucial en este momento respecto a las otras opiniones técnicas sobre Santa Lucía y su viabilidad respecto a Benito Juárez. Así que seguiremos hablando, si me lo permite, Claro que sí, en otras claro ocasiones. Que sí, Carmen, y muy amable por la oportunidad de platicar en tu programa. Al contrario, Gracias. muchas gracias, ingeniero, por estar aquí. Y bueno, a lo mejor en una siguiente oportunidad abrimos el espacio permanentemente. Se puede hacer un contraste de ideas para poder escuchar de viva voz las posturas tanto de una parte como de la otra. Al final de lo que se trata es de saber y de que la sociedad y que el próximo gobierno tomen la decisión correcta, eso es lo que porque quiere. ya no es un tema de quién me cae mejor, sino Exacto. cuál es la decisión correcta. Es lo que quiere, que la gente se entere. Ni más ni menos. No, todos nos tenemos que enterar de lo qué diferencia hay entre uno y otro, ¿no? Pues en eso estamos, ingeniero Riobó. Gracias por su visita esta mañana. Hasta la próxima. Gracias. Hacemos una breve pausa y después de la misma tenemos más. Regresamos en un instante más. Volvemos con ustedes.